Buenos días, amados hermanos. Hoy estamos nuevamente aquí para reflexionar sobre un texto de la palabra del Señor en nuestra clase de escuela dominical. Y básicamente quería hablar hoy acerca de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener protección, de sentirnos protegidos, abrigados. Me gustaría que te preguntaras o que trataras de pensar en tu mente. ¿Te has sentido alguna vez vulnerable? ¿Te has sentido alguna vez desprotegido? ¿Has sentido alguna vez que necesitas buscar la protección y el apoyo de alguien? Yo creo que todos hemos estado en esa situación donde la protección ha sido una necesidad que tenemos, porque como seres humanos necesitamos sentir que estamos cubiertos y que estamos apoyados y que estamos eh, en el abrigo de alguien muchas veces. Cuando éramos niños especialmente, si nos llegábamos a perder, eh, estamos realmente buscando a nuestros papás, y si usted ve un niño perdido, el niño empieza a gritar porque se siente totalmente desprotegido, se siente abandonado. Bueno, eso confirma el hecho de que nosotros como seres humanos necesitamos protección. Y pensando en este tema, me fui al Evangelio de Juan, en donde está la alegoría del pastor y el rebaño. Y como todos nosotros sabemos, el pastor simboliza a Jesús, pero me pareció interesante empezar a mirar en términos de protección, cómo este texto nos muestra mucho acerca de ese Jesús que quiere protegernos a nosotros y que nos brinda una protección total. En el versículo 1 y 2 dice Jesús, está hablando el Señor Jesús y les dice: les aseguro que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino por cualquier otra puerta, es un ladrón y un salteador. El pastor de las ovejas entra por la puerta. Y el primer punto que quisiera hacer en este texto que vamos a leer es mirar aquí específicamente en estos dos versículos el contraste entre el buen pastor y el falso pastor. Y aquí está diciendo que el Señor nos asegura, es decir, en su palabra, Él, con su palabra, Él nos está diciendo: de cierto, como dice en otra versión, de cierto os digo, que tengan ustedes la seguridad que el que entra, que el que no entra por la puerta del corral, ese no es el verdadero pastor. El que no trae un mensaje que es igual al mensaje del Señor Jesucristo, no es el verdadero pastor. Y hay mucha gente pretendiendo ofrecer o muchas cosas allá afuera en el mundo, tratando de ofrecernos y de pretender que nos dan esa protección y ese contentamiento a nosotros, pero realmente no es así, porque el único que puede dar la protección es Jesús. Él dice que Él es la puerta, que Él es el que entra, Él es el pastor y Él es el que entra por la puerta. ¿Y saben por qué? Porque Él es el que conoce dónde está la puerta. Él es el que conoce cómo llegar a esa puerta y cómo darnos esa protección que nosotros necesitamos. Interesante, el Señor nos está diciendo: presten atención a esto y estén alertas, porque habrá muchas cosas allá afuera que nos están ofreciendo una falsa protección, un falso abrigo. Pero realmente, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, debemos ir al que realmente provee esa protección, que es el Señor Jesús. Entonces, en este texto, en los versículos 1 y 2, nosotros podemos ver que el Señor hace una distinción bien grande entre lo que es el falso pastor y el buen pastor. El buen pastor, el verdadero pastor, conoce la puerta y él va a esa puerta. Pero la segunda cosa que yo quiero mirar está y que quiero compartir con ustedes está en el versículos 3 al 6, cuando dice: a este el guarda le abre la puerta. ¿A quién? Al verdadero pastor. Y las ovejas reconocen su voz. Él las llama por su propio nombre y las hace salir fuera del aprisco. Cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas siguen sus pasos, pues le conocen por la voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él porque su voz les resulta desconocida. Cuando
nosotros buscamos protección y cuando buscamos abrigo, el Señor nos está diciendo que Él es ese verdadero pastor que nos puede proveer eso. Pero entonces se tiene que establecer, y ese es el segundo punto, una relación entre el pastor y la oveja, porque el pastor no puede dar protección a la oveja que desconoce a su pastor, ¿ya? Y ese pastor dice que Él nos conoce a nosotros. Aquí en este versículo dice que Él nos conoce. O sea, no es ese pastor de multitudes. El Señor Jesús es un pastor que conoce a cada una de sus ovejas. Las ovejas lo conocen a Él, es una relación dinámica entre Él y sus ovejas que somos nosotros. Y dice básicamente que nos conoce por nuestro nombre. Me parece interesante porque ¿qué sentido tiene que un pastor normal de ovejas esté poniéndole nombres a sus ovejitas? Pero esta alegoría nos está diciendo que así como los pastores conocen a los pastores de ovejas de verdad, de las ovejitas, conocen a sus ovejitas y le ponen nombres a esas ovejitas, así como tú le pones nombre a tus animalitos. Bueno, el Señor Jesús nos conoce a nosotros por nuestro nombre, a cada uno. Y aunque haya muchas, Él nos conoce a nosotros. Nosotros conocemos su voz y Él nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Y Él que nos conoce por nuestro nombre, en esa relación dinámica que Él tiene con nosotros, dice que no solamente nos tiene ahí como, ok, ustedes son mías y ya, sino que Él en su sentido de protección y de provisión para nosotros, Él nos saca del corral, nos lleva a lugares de verdes pastos, dice, nos lleva a caminar, a comer y provee para nosotros. El pastor Jesús nos da una protección integral, no solamente de conocernos a nosotros por nuestro nombre y de salvarnos, sino que provee para nosotros, provee para nuestras necesidades, porque cuando nosotros nos sentimos que nuestras necesidades no están cubiertas, nos sentimos desprotegidos, pero ahí está el Señor diciendo, yo voy a protegerte. Y otra cosa interesante en esa relación entre el pastor y las ovejas es que el pastor camina delante de ellas. Y el caminar delante de nosotros tiene un simbolismo muy grande, porque es que el Señor se está anticipando a las cosas que van a venir. Así como el pastorcito está pendiente del lobo que va a venir y de todo lo que pueda atacar a las ovejas, de igual manera y más, mucho más en una extensión mucho más grande, Jesús dice que Él camina delante de nosotros y que Él sabe lo que va a venir a nuestra vida antes. Esas cosas que nos van a hacer sentir no protegidos y angustiados o que nos van a hacer sentir minusválidos en un sentido, el Señor ya las conoce y Él está allí y ya tiene una solución para eso. Pero tiene que haber una relación dinámica en donde nosotros estamos escuchando constantemente la voz de ese pastor. En tercer lugar, quiero que veamos en el versículo 7 al 10, dice, entonces Jesús les dijo, les aseguro que yo soy la puerta del aprisco. Todos los que se presentaron antes de mí eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron ningún caso. Yo soy la puerta verdadera. Todo el que entre en el aprisco por esta puerta estará a salvo. Entrará y saldrá libremente y siempre encontrará su pasto. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este tercer punto de este texto que yo quiero resaltar es la provisión, la protección del verdadero pastor en contraste con la protección que da el falso pastor. Primero que todo, el Señor vuelve otra vez y les dice, les aseguro, o sea, yo quiero decirles que esta es la verdad, que aunque haya engaño allá afuera tratando de decir que hay otras cosas que pueden darte esa protección y ese sentido de que estás allí acunado por alguien, el Señor está diciendo, de cierto te digo, te aseguro que yo soy el buen pastor. No mires más a otros.
Ahí, aquí tienes la respuesta porque yo soy la puerta verdadera. Allí, cuando abres esa puerta, entras a ese corral y en ese corral estás protegido porque ese pastor ha puesto linderos, ha puesto barreras para que no te pasen cosas. Y cuando salgas y te pasen cosas, Él va delante tuyo. Porque el Señor no dice que los cristianos no nos van a pasar cosas, pero lo que está diciendo es que Él ya conoce lo que va a pasar y Él tiene protección. Protección, dice, el buen pastor tiene una protección contra los salteadores, contra los ladrones. Tú y yo estamos a salvo con Él. No es que no nos van a venir ataques, pero con Él vamos a superar esos ataques. Él dice que Él tendrá pasto verde, que Él tendrá vida para nosotros, que Él proveerá para nosotros. Y dice que ese compromiso del verdadero pastor es tan profundo con nosotros que Él está dispuesto a dar su vida y la dio por nosotros. La dio por nosotros. En cambio, los falsos pastores que están allá, dice que esos pastores destruyen, matan, todas esas cosas que están tratando de darte a ti una protección y ofrecerte una protección que es una protección que no es real. Al final eso nos lleva a la destrucción, a la muerte. Confiar en esas cosas nos lleva a la destrucción y a la muerte. Y sabe, dice la palabra del Señor que el pastor que no es pastor verdadero, cuando hay ataque, abandona y huye. Abandona y huye. ¿Por qué? Porque su compromiso no es un compromiso profundo. Su compromiso no es un compromiso real. Eso está como alguna vez alguien decía que el compromiso del cerdo y la gallina son totalmente diferentes, porque cuando vamos a comer chicharrones, el cerdo necesita ser matado para poder usar su piel. Pero cuando vamos a comer huevos, la gallina no necesita morir, simplemente pone su huevito y nosotros no lo comemos, ¿ya? Y la gallina no compromete su vida, el cerdo compromete su vida. Bueno, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y comprometió su vida, todo su ser por nosotros. Pero el asalariado, ese es el que pone el huevito y cuando la cosa se pone mala, él sale de ahí y se va. Dice que nos abandona. No le importan las ovejas, dejará que una se las coma el lobo. En el mundo afuera hay muchas cosas que se presentan como cosas que pueden darnos una protección, pero al final esa protección no es una protección real. El Señor Jesús está siempre con nosotros en esa protección. Y también me gustaría que miráramos en los versículos del 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor se desvive por sus ovejas. En cambio, el asalariado que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, dejando que el lobo haga lo que y que ahuyente a las otras. Y es que el ser asalariado a las ovejas, asalariado a las ovejas le tienen sin cuidado. Yo soy el buen pastor, dice en el 14, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, del mismo modo que mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Aquí me parece muy interesante en estos versículos que Jesús dice que Él como asalariado, como verdadero pastor que no es asalariado, Él se sacrifica, conoce y es conocido. Es decir, el compromiso del Señor Jesús con nosotros es un compromiso profundo, es un compromiso sacrificial y es un compromiso de protección total para nosotros. Qué maravilloso tener un Dios así. Qué maravilloso tener un Señor, un Rey, un Creador, un Dios de reyes, un Señor de señores que nos ofrece ese tipo de protección. Ahora la gente, todos nosotros andamos con máscaras buscando protegernos del coronavirus y eso está bien, lo tenemos que hacer, pero nosotros debemos entender que nos podemos tratar de proteger del coronavirus, pero la verdad es que
algún día vamos a morir y de algo vamos a morir. Y de la muerte no nos vamos a salvar. Pero cuando nosotros vivimos esta vida entendiendo que Dios nos ha dado vida eterna y que Dios está con nosotros, su Espíritu está con nosotros aquí y Él va con nosotros en esa transición de muerte a vida, de vida a muerte, y Él está con nosotros por la eternidad, incluso hasta nuestro temor y angustia y ansiedad y sentido de desprotección ante esta pandemia, todo eso se va, porque sea que esté vivo o sea que esté muerto, del Señor soy. Y Él es mi pastor y Él está conmigo y Él me protege. Y la última cosa que este texto tiene, lo tiene allí, lo vamos a mirar allí en el versículo 16, dice: tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco, a las que también debo atraer. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Este versículo me parece emocionantísimo. Aquí, muy emocionante. Aquí está hablando de los gentiles, de nosotros los que fuimos adheridos al pueblo de Israel y a la gran bendición que tenemos ahora de ser parte del pueblo de Dios. Pero a este pastor no se le agotan ni las energías, ni las ganas, ni la capacidad para conocer a cada uno de nosotros, para incluir todos los días a más ovejas en su rebaño. Es maravilloso la capacidad de Dios para amarnos a nosotros, no tiene límites. Un pastor que cuida a una y cada una de las ovejas, pero cuida de todas al final. Un pastor abierto y dispuesto a cuidar a todo el que quiera aceptarlo como su pastor, a todo el que quiera entender que Él realmente es el verdadero pastor. Qué hermoso que nosotros hemos podido entender esa verdad. Jesús es nuestro pastor y Él está con nosotros y la protección total viene de Él. Es infinitamente hermoso entender que el único que nos ofrece la máxima protección posible aquí en la tierra es el Señor. Que habrán otras cosas, pero su Espíritu Santo está con nosotros y nos da una protección que sobrepasa cualquier otro tipo de protección, porque es una protección de un sentido de estar siendo cuidado por un Dios maravilloso, hermoso, grande, bueno, siendo cuidado. En salud o en enfermedad, soy cuidada por el Señor. En escasez o en abundancia, soy protegido por el Señor. En, en dificultades emocionales o en buena salud emocional, soy cuidado por mi Señor, soy protegido por mi Señor. Me encantaría que terminemos esta clase tú pensando, ¿cuándo fue la última vez que te has sentido protegido por el Señor Jesús? ¿Cuándo ha sido esa última vez en que tú has podido decir: bendito Dios de señores y Rey de reyes, por esta protección que siento de ti en este momento, en esta situación particular? A veces creemos que nos merecemos las cosas, pero en el Señor le ha placido protegernos a nosotros, y lo que nos debemos hacer nosotros es agradecer por esa protección que tenemos. Me gustaría también que pienses, ¿cómo puedes tú aprender a distinguir la voz de Jesús entre las demás voces? Porque estamos siendo bombardeados, todo el tiempo estamos siendo bombardeados porque pongamos nuestra confianza en que hay otras cosas que nos van a proteger a nosotros. Pero la verdad es que tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, esa dependencia espiritual, esa dependencia profunda del Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar seguros siempre que estamos escuchando es la voz del Señor, y que otros distractores que me hacen voltear a mirar hacia otro lado, no les voy a prestar atención. Y eso se obtiene estudiando la palabra todos los días. Aquí el Señor está pidiéndonos a nosotros
dándonos a nosotros su respuesta a nuestras preguntas. No podemos, a veces nos podemos sentir un día muy desprotegidos, pero porque no hemos visto cómo el Señor nos está mostrando y prometiendo su protección aquí. Nosotros en la vida tenemos muchas cosas para hacer. Yo particularmente me levanto todos los días y hago la lista de cosas para hacer. Pero sabes, en la primera lista, la primera cosa en mi lista debe ser: Señor, si hoy de esta lista no puedo hacer nada, pero he aprendido acerca de tu amor, a conocerte a ti y amarte más a ti en este día, mi lista tiene un check mark grandote. Pero si he hecho todo este poco de cosas aquí y no he aprendido a conocerte y amarte un poco más a ti, Señor, mi lista, esto que he hecho aquí no tiene sentido. Porque la verdad es que nosotros como cristianos debe ser nuestra prioridad conocer y amar al Señor todos los días para sentir su protección y su cuidado, y todas las demás cosas que tenemos para hacer y para vivir y para experimentar tienen que estar sujetas a esa relación y a ese vínculo que tenemos con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Piensa. ¿O qué te toca hacer a ti para disfrutar de la protección que brinda Jesús y de sus beneficios? ¿Qué es lo que te toca hacer? Y yo creo que ahí está la respuesta: la obediencia. La obediencia al Señor y a lo que Él nos manda hace que nosotros podamos estar seguros que si estamos siguiendo, como la ovejita, siguiendo la voz del pastor, siguiéndolo a Él va a estar ahí adelante, y entonces nosotros vamos a poder gozar de su protección, gozar de los beneficios, gozar de la comida, gozar de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Yo espero, hermano, que esta semana sea una semana en la que tú estés experimentando esa protección de nuestro Señor maravilloso, de nuestro Dios grande y poderoso, y puedas realmente disfrutar de tener un buen pastor como el que nosotros tenemos, que es el único y el verdadero pastor. Que el Señor les bendiga. Los amo mucho.